¿Qué pasa si los signos del regreso de Cristo ya se están desarrollando, pero la mayoría de las personas no son conscientes? Este no es solo un evento distante, está sucediendo ahora. La Biblia y los escritos de Ellen G. White lo dejan en claro. Cristo regresará pronto. Pero aquí está la parte impactante. Muchos estarán completamente sorprendidos por los signos que han estado justo enfrente de ellos todo el tiempo. Serán tomados por sorpresa, sin preparación espiritualmente y sin darse cuenta de la urgencia de la hora. ¿Eres tú? ¿Estás realmente listo para el regreso de Cristo? ¿O estás demasiado atrapado en las distracciones de la vida diaria para notar los signos que te rodean? Ellen G. White advirtió que en los últimos días muchos serán engañados por la falsa paz y la falsa seguridad, pensando que tienen más tiempo, cuando en realidad el regreso de Cristo está más cerca que nunca. En este video descubriremos la impactante verdad sobre las señales que apuntan directamente al inminente regreso de Cristo. Lo que estará a punto de escuchar desafiará todo lo que pensó que sabía sobre los tiempos finales. Puede que te sorprenda lo cerca que estamos realmente hasta el momento en que Cristo vendrá a llevar a su gente a casa. Quédese con nosotros, porque lo que está a punto de aprender es algo que no puede permitirse perderse. Esto no es solo un llamado a la comprensión, es un llamado a la acción. El tiempo para prepararse es ahora, y su futuro eterno podría depender de lo que aprenda en los próximos minutos. No dejes pasar este momento. Las señales son claras. Cristo viene pronto. Pero la pregunta es, ¿estará listo? Antes de continuar, me gustaría preguntar algo especial. Comenta el número 7 a continuación como un signo de tu fe. El número 7 es más que un número. Representa la perfección e integridad de Dios en nuestras vidas, especialmente para nosotros, adventistas del séptimo día. Al comentar el número 7, está declarando que confía en el plan perfecto de Dios para su vida y se compromete a vivir de acuerdo con su voluntad. No olvides dejar un gusto y suscribirte al canal, porque tenemos mensajes más poderosos preparados por Dios para tu corazón. Tiene algo increíble para ti, y queremos caminar juntos en este viaje de fe. Ahora, continuemos. Ellen G. White enfatizó repetidamente el inminente regreso de Cristo, instando a los creyentes a estar atentos y preparados en todo momento. En la gran controversia, ella escribe, Cristo pronto va. La Biblia hace eco de esta advertencia en Mateo 24:44. Por lo tanto, también estés listo, porque el Hijo del Hombre viene a una hora que no esperas. A pesar de las claras señales que nos rodean, guerra, desastres naturales y decadencia moral, el peligro es que muchos no tomarán estos signos en serio y permanecerán sin preparación. Ellen White advierte que los signos del regreso de Cristo, aunque claramente se desarrollan en nuestro mundo, serán ignorados por muchos. El mundo está atrapado en un falso sentido de seguridad, creyendo que todavía hay tiempo para cambiar, mientras que en realidad el regreso de Cristo es inminente. En Testimonios de la Iglesia, escribe, el día del Señor está cerca y debemos estar listos ahora. Testimonios de la Iglesia, volumen 9, página 62. Este mensaje no es de miedo, sino de urgencia, un llamado para despertar del sueño espiritual y tomar en serio las señales que Dios nos ha dado. El tiempo para prepararse no es mañana, sino hoy. La pregunta no es cuándo regresará, pero ¿estamos listos para conocerlo? A pesar de las señales claras, Ellen White enseña que el regreso de Cristo seguirá siendo un shock para muchos, incluso para los fieles. Ella escribe, muchos se sorprenderán por la cercanía del regreso de Cristo e incluso algunos que afirman estar listos no estarán preparados. The Great Controversy, página 612.
La Biblia refuerza esto en Mateo 24:36, donde Jesús dice, «Pero de ese día y hora nadie sabe, ni siquiera en los ángeles del cielo, sino solo mi Padre». El elemento sorpresa no es solo el resultado de la ignorancia, sino una consecuencia de la falta de preparación espiritual. Ellen White explica que muchos vivirán sus vidas como si tuvieran todo el tiempo del mundo, atrapados en las distracciones y preocupaciones del presente. Se sorprenderán porque, aunque pueden creer en el regreso de Cristo, no han vivido realmente de una manera que refleje esa creencia. Como Jesús ilustró en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13, muchos pensarán que están preparados, pero se encontrarán que faltan cuando llegue el momento. Ellen White describe este momento como uno de gran arrepentimiento para aquellos que no están preparados, a pesar de que los signos del regreso de Cristo han sido evidentes todo el tiempo. Esta sorpresa no se trata solo de la repentina de su venida, sino de cuán sin preparación estarán tantos a pesar de las advertencias. La lección es clara. Para estar listos para el regreso de Cristo, debemos vivir en constante anticipación y preparación, reflexionando continuamente sobre su gloria que pronto comía. Ellen G. White advierte que uno de los mayores peligros en los últimos días será la complacencia espiritual, donde los creyentes se sienten seguros y descuidan el llamado a la vigilancia y la preparación. En la gran controversia, escribe, muchos serán engañados por un falso sentido de paz, pensando que están listos para el regreso de Cristo, pero en realidad no son. The Grand Controversy, página 444. La Biblia afirma esta advertencia en 1 Tesalonicenses 5:3, porque cuando dicen paz y seguridad, entonces la destrucción repentina llega a ellos. La complacencia genera pereza espiritual, lo que hace que los creyentes retrasen el arrepentimiento y la transformación. Ellen White explica que las personas creerán que debido a que han oído hablar del regreso de Cristo durante tanto tiempo, ya no es urgente. Las distracciones del mundo y el deseo de seguridad material llevarán a muchos a centrarse en lo temporal que en lo eterno. Ella advierte que esta falsa paz los cegará a los signos de la venida de Cristo. En los testimonios de la Iglesia, enfatiza que el mayor peligro en estos tiempos es una falsa seguridad, pensando que todo está bien, cuando de hecho los signos del regreso de Cristo están en todas partes. Testimonios de la Iglesia, volumen 8, página 59. La complacencia de hoy es la trampa sutil en la que muchos caerán, pensando que pueden retrasar su preparación espiritual y que todavía hay mucho tiempo. La llamada es clara. La complacencia espiritual es mortal y debemos despertarnos, permanecer alerta y vivir todos los días como si el regreso de Cristo fuera inminente. Ellen G. White identifica claramente los desastres naturales y las perturbaciones cósmicas como señales clave que el regreso de Cristo se acerca. En la gran controversia escribe, la tierra misma mostrará signos del final cercano, con terremotos, tormentas y otras grandes calamidades que serán signos de los tiempos finales. De gran controversia, página 640. La Biblia hace eco de esto en Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos en varios lugares, hambrunas y pestilencias, y habrá vistas temerosos y grandes señales del cielo. Ellen White enfatiza que estos desastres no serán aleatorios, sino que se intensificarán en frecuencia y magnitud a medida que se acerca el tiempo de regreso de Cristo. Si bien el mundo puede tratar de explicar estos eventos, los creyentes los reconocerán como signos inconfundibles de que el fin está cerca. Jesús también advirtió en Mateo 24:7-8, que la nación se levantará contra la nación y el reino contra el reino.
y habrá hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares. Todos estos son el comienzo de las penas. Para muchos, estos signos serán un shock, a pesar de que Cristo y los profetas los han advertido. Ellen White describe estos eventos como advertencias divinas que llaman al pueblo de Dios al arrepentimiento y la preparación espiritual. Si bien el mundo puede estar cegado a su significado, los adventistas están llamados a verlos como signos de esperanza, porque nos recuerdan que el regreso de Cristo es inminente y estamos más cerca que nunca a la victoria final. Ellen G. White advierte que en los últimos días los falsos cristios y los profetas se levantarán intentando engañar a muchos con signos y maravillas. Ella escribe en La Gran Controversia: en los últimos días muchos vendrán en el nombre de Cristo, afirmando ser el Mesías, liderando multitudes. De Gran Controversia, Panya 623. Esto está en alineación directa con las palabras de Jesús en Mateo 24, 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañaré a muchos. Estos falsos líderes parecerán carismáticos, realizando actos milagrosos y prometedora salvación o paz, pero su mensaje estará enraizado en el engaño. Ellen White enfatiza que este aumento de los falsos cristios será uno de los signos más peligrosos de los tiempos finales, porque atraerán a los corazones y las emociones de muchos. Sus enseñanzas a menudo serán una mezcla de verdad y error, lo que dificulta discernir el engaño a menos que uno se basa en la palabra de Dios. En Testimonios de la Iglesia escribe: Satanás usará todos los medios para engañar, incluso a través de aquellos que profesan hablar en nombre de Cristo. Testimonios de la Iglesia, volumen 5, Panya 689. Estos falsos profetas no solo llevarán a las personas al error, sino que las distraerán del verdadero evangelio y prepararán el camino para un mayor engaño. Es crucial, entonces, que los creyentes sean atentos y discernibles, confiando solo en las Escrituras para guiarlos. El peligro de ser engañado será real, pero aquellos que permanecen anclados en la palabra se mantendrán firmes cuando las falsas enseñanzas comiencen a inundar la tierra. El Evangelio es el medio principal a través del cual Cristo prepara a su pueblo para su regreso. Ellen G. White enfatiza que la propagación del mensaje del Evangelio no es solo una señal del regreso de Cristo, sino que también es esencial para la preparación de su pueblo. En El deseo de las edades, escribe: el Evangelio debe ser predicado a todo el mundo antes de que Cristo llegue, porque es a través del Evangelio que las personas se despiertan a la necesidad de arrepentimiento y santidad. El deseo de edades, Panya 633. Esto se alinea con Mateo 24:14, donde Jesús dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testigo de todas las naciones, y luego llegará el fin. Ellen White subraya que la predicación del evangelio no se trata solo de compartir información, sino que se trata de traer un mensaje transformador de arrepentimiento, salvación y preparación para el regreso de Cristo. A medida que el Evangelio llega a cada rincón de la tierra, despierta los corazones de la realidad de los tiempos finales y llama a las personas a vivir en anticipación del regreso de Cristo. Para los adventistas, esta tarea es urgente y central para su misión. En Testimonios de la Iglesia escribe: estamos viviendo en el período más solemne de la historia de la tierra, y el Evangelio debe ir a todas las naciones, lenguas y personas antes del regreso de Cristo. Testimonios de la Iglesia, volumen 7, página 201. La urgencia de esta tarea no puede ser exagerada. A medida que el mundo se oscurece, la luz del Evangelio debe brillar más, llamando a las personas al arrepentimiento y la preparación para el regreso de Cristo. Ellen G.
White advierte que muchos se sorprenderán por su destino cuando Cristo regrese, creyendo que estaban listos, pero sin preparación. En la gran controversia escribe: muchos serán engañados para pensar que están listos para el regreso de Cristo, pero la realidad será que sus vidas no han reflejado el verdadero arrepentimiento y la obediencia. The Grand Controversy, página 483. Esto coincide con la advertencia de Jesús en Mateo 7, 21-23, donde dice: no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Ellen White enfatiza que, si bien muchos profesarán la fe en Cristo, no vivirán de acuerdo con sus órdenes. Se sorprenderán por su exclusión de su reino, a pesar de su profesión de fe externa. El juicio final revelará el verdadero estado de cada corazón, y muchos que pensaron que estaban seguros en su salvación no se encontrarán sin preparación. En los testimonios de la Iglesia, escribe: el día del juicio será una gran revelación, donde todos los corazones se pondrán al descubierto y muchos se sorprenderán por el destino que han elegido. Testimonios de la Iglesia, volumen 5, página 420. El mensaje clave es claro: estar preparado para el regreso de Cristo no se trata de una apariencia externa, sino de una transformación interna que proviene de una relación verdadera y viva con Él. El momento de prepararse es ahora, y aquellos que no están atentos serán atrapados sin preparación cuando llegue el día del juicio. Ante el inminente regreso de Cristo, Ellen G. White enfatiza la urgente necesidad de vigilancia y preparación espiritual. En los testimonios de la Iglesia escribe: la Iglesia debe despertar de su sueño espiritual y prepararse para la crisis final que viene al mundo. Testimonios de la Iglesia, volumen 8, página 134. Jesús también advierte a sus seguidores en Mateo 24:42. Mira, por lo tanto, porque no sabes qué hora viene tu Señor. La vigilancia significa más que solo prácticas espirituales ocasionales. Implica una preparación constante y activa. A medida que el mundo se vuelve cada vez más hostil a la verdad, los fieles deben mantenerse firmes, arraigados en la palabra de Dios. Ellen White enfatiza que la verdadera preparación es una decisión diaria de vivir con fe, caminar en obediencia y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones. Pasos a Cristo, página 67. Nuestra preparación espiritual no es pasiva, requiere un esfuerzo intencional, oración diaria, estudio de las Escrituras y una vida de santidad. Esta vigilancia constante nos ayudará a discernir los signos del regreso de Cristo y vivir de una manera que refleje su reino venidero. Justo cuando las 10 vírgenes en Mateo 25 tuvieron que mantener sus lámparas llenas de aceite, también debemos asegurarnos de que nuestras vidas espirituales estén llenas del Espíritu Santo, listos para la llegada del novio. En estos últimos días, no hay lugar para la complacencia espiritual. La vigilancia es un llamado para vivir en constante anticipación del regreso de Cristo, permanecer preparado en todo momento y mantener nuestro enfoque en lo que realmente importa. Si bien los signos del regreso de Cristo son una realidad aleccionadora, Ellen G. White también enfatiza la esperanza y el consuelo que viene con la promesa de su venida. En la gran controversia ella escribe: el regreso de Cristo es la esperanza de la Iglesia y su venida pondrá fin a todo sufrimiento y tristeza. The Great Controversy, página 621. La Biblia afirma esta esperanza en 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se elevarán primero. Entonces, que estamos vivos y permaneceremos atrapados en ellas, en las poblaciones,
para conocer al aire en el aire. Y por lo tanto, siempre estaremos con el Señor, y permaneceremos con estas palabras. La promesa del regreso de Cristo no es de miedo o temor, sino de esperanza, alegría y victoria definitiva. Ellen White nos asegura que cuando Cristo regrese, eliminará cada lágrima y no habrá más dolor, enfermedad o muerte. Apocalipsis 21, 4. Esta es la máxima esperanza para cada creyente, la seguridad de que no importa cuán difícil sea la vida, Cristo regresará para traernos la paz eterna. Ellen White nos recuerda: no se preocupen sus corazones, crea en Dios y crea también en Cristo, porque su regreso significa la restauración de todas las cosas. El deseo de las edades, página 831. El regreso final de Cristo es el mayor consuelo y esperanza para el creyente y debería motivarnos a permanecer fieles, sabiendo que nuestras luchas algún día terminarán. Hasta ese día estamos llamados a vivir con confianza, alegría y esperanza, esperando el regreso de nuestro Salvador. La verdad es clara y el momento de actuar es ahora. El regreso de Cristo es inminente y las señales nos rodean. Sin embargo, muchos siguen sin darse cuenta, engañados por la falsa paz y la seguridad de este mundo. Pero la realidad es: Cristo regresará, y muchos serán tomados por sorpresa. Ellen G. White lo ha dejado muy claro. La complacencia espiritual será uno de los mayores peligros en estos últimos días. ¿Estás realmente listo? ¿O estará entre los que están sorprendidos, sin preparación y dejados atrás? Ahora es el momento de tomar medidas. No es suficiente simplemente creer que Cristo regresará. Debemos vivir en una preparación constante. Debemos examinar nuestros corazones, nuestras vidas y nuestra relación con Él. ¿Estamos viviendo a la luz de su pronto llegando? ¿Estamos compartiendo la verdad con los demás? La urgencia de la hora no puede ser exagerada. Este es tu momento para tomar una decisión. ¿Permitirá que las distracciones de este mundo le impidan ver los signos o se despertará, dará un paso adelante y preparará su vida para el regreso de Cristo? Quiero saber de ti. ¿Qué pasos estás tomando hoy para prepararte para el regreso de Cristo? ¿Estás listo para vivir una vida de vigilancia constante, alineándote con la voluntad de Dios y los signos de los tiempos? Comente a continuación y comparta sus pensamientos. Se animan mutuamente a mantenerse enfocados y preparados. Y si este mensaje te ha impactado, no te lo guardes para ti mismo. Compártelo con otros, porque el tiempo se está agotando y necesitamos despertar, difundir el mensaje y estar preparados para el momento en que Cristo regrese. Mantente despierto, mantente fiel y prepárate. El regreso de Cristo está más cerca de lo que pensamos.